Entre las cosas que toda mujer debe saber es cómo está su salud vaginal, ante cuáles signos deberíamos alarmarnos y cuándo debemos acudir a hacer la consulta médica. Hoy tenemos al ginecólogo, el doctor Eugenio Calderón, que nos habla sobre estos síntomas y nos habla cómo debemos de prevenir. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Doctor, ¿cuáles son? Un placer siempre tenerlo en nuestra casa. Doctor, los problemas más comunes, más frecuentes a nivel vaginal, ¿de qué estamos hablando? Lo más frecuente son las infecciones vaginales, todo lo que son descargas vaginales y alteraciones que se producen comúnmente en la mujer. Ese es el tema principal básicamente de consulta, que tienen alguna alteración que no es común, como un prurito que le llamamos. Generalmente le dicen picazón a las pacientes, un ardor, un mal olor, una salida de una secreción que no es común. Eso es lo normal. Las infecciones vaginales, lo principal. Ahora, doctor, ¿cuáles son las situaciones o qué hacemos que pueden alterar nuestra salud vaginal? Generalmente, digamos, la vagina tiene que tener, o su ámbito, el ámbito vaginal, por llamarlo así, tiene que tener un equilibrio con las demás partes del cuerpo. Por ejemplo, una paciente diabética que altera su azúcar, el glucógeno tiene que ver con los hidrogeniones a nivel de la vagina, y entonces el pH se va a alterar. Igual, la comida de las bacterias, la flora bacteriana normal es la glucosa. Entonces, si la paciente tiene mucha glucosa, van a proliferar las bacterias normales, porque la vagina tiene una barrera bacteriana normal, va a alterar la acidez de la vagina y va a alterar todo ese ámbito que se necesita para un buen equilibrio diario, y entonces van a proliferar, o sea, van a aumentar bacterias, hongos o parásitos ahí que tenga la paciente. Doctor, ¿los cambios hormonales afectan vaginalmente también? Sí, lógicamente, digamos, si una paciente tiene una alteración en las hormonas, digámoslo, en los estrógenos, el estrógeno es el culpable que aumente también el glucógeno. Entonces la flora bacteriana normal de la vagina, que está compuesta por hongos y por bacterias, esta puede proliferar, o sea, aumentar por el aumento de disponibilidad de azúcar, y entonces se va a producir un mayor contenido de estos microorganismos, y se va a producir una infección que puede ser una vaginitis o una vaginosis. Doctor, ¿medicamentos podrían llegar a alterarnos también? Sí, hay gente que abusa de los medicamentos, sobre todo los antibióticos, y los antibióticos igual van a matar las barreras normales de la vagina, y por ende entonces es más fácil que se infecte una vagina con microorganismos externos, como son los parásitos que mencioné, los virus, otro tipo de bacterias, otros tipos de hongos, y muchas veces la paciente va a X lugar y le recomiendan tomarse, vea, tómese este óvulo, esto le va a ayudar. Entonces cambia no solamente el pH de su vagina, y eso la va a alterar su acidez, ¿verdad?, sino que también va a producir un mal tratamiento. Entonces las bacterias o los microorganismos de los que usualmente están ahí en la vagina, o de los que se contaminó, van a estar parcialmente tratados, y más bien van a agarrar más fuerza para seguir adelante. Y son esas infecciones recurrentes y claro, que no salen, doctor. Claro. Ahora, doctor, ¿hay algo que pueda debilitar las paredes vaginales? Bueno, en realidad eso es con el tiempo. El término no es tan bien usado como debilitamiento de las paredes vaginales. Eso es todo un conjunto que tiene que afectar en esto, digamos, una paciente, una anorexia nerviosa, no está tomando las proteínas o no tiene un equilibrio nutricional adecuado. Las hormonas, que son dependientes de aminoácidos y de proteínas, van a disminuir. Hay pacientes jóvenes con anorexia nerviosa que han tenido prolapsos, o sea, que se vienen en la vagina, que se vienen en la vejiga, y que tienen prolapsos precisamente por una mala nutrición. Si estamos hablando de debilitamiento vaginal, podríamos decirlo así, no se llama así, pero digamos si es un relajamiento de todo lo que se llama el piso pélvico, por un problema puramente nutricional, pero también en las etapas menopáusicas, con una mala condición, una paciente que no
previó que estaba en la premenopausia y llegó a la menopausia, también la disminución del pool hormonal va a producir una alteración de la vagina. Entonces se reblandece, pierde el sostén y se sale la vejiga con útero y todos los prolapsos que llamamos. Doctor, y eso podría percibirse como un bulto, porque creo que es como uno de los temores, ¿verdad?, generalizados. Exactamente. Sentir algún bulto extraño. La paciente joven en edad reproductiva podría sentir un bulto que puede ser por una infección de las glándulas de Eskino o Bartolino, que las de Bartolino quedan en la parte inferior de los labios mayores, y estas pueden producir un bulto. Pero lo que generalmente produce esto precisamente es una alteración del piso pélvico. Entonces pueden sentir un bulto porque la vejiga vino hacia abajo por falta del soporte, porque el útero también se haya prolapsado o porque la parte del recto que está sobre la vagina, por decirlo así, también se prolapsa, lo que llamamos rectocele. Entonces todos esos bultos podían sentirlo. Sin embargo, pueden sentir un bulto por un cuerpo extraño, ¿verdad? O alguna otra cosa. Doctor, y cuando hablamos de quistes, ¿por qué podrían aparecer quistes? Bueno, hay muchísimas razones, desde la etapa embriológica, desde que usted, por ejemplo, estaba naciendo, ya vino con una alteración a nivel del desarrollo embrionario, entonces se pueden hacer quistes por una mala formación. Generalmente la mayoría de los quistes son por eso, a nivel vaginal. Muy rara vez se produce un quiste que no sea por eso. La excepción podría ser la glándula Bartolino, que se enquista, pero la mayoría de las veces es por infecciones. Entonces, sentir un quiste podría ser por alguna alteración embriológica. Yo he visto quistes a nivel de la uretra, que son parte de la vejiga, pero se proyectan hacia la vagina, entonces se ven proyectados ahí como quistes. Hay quistes también porque hay fibras de una cosa que se llama el peritoneo que llegan hasta ahí todavía y se enquistan. Pero la mayoría de los quistes son benignos. Lógicamente podemos encontrar quistes por enfermedades malignas, pero eso es lo que no vemos generalmente. ¿Y la diferencia entre quistes y miomas, doctor? Es que son cosas diferentes. El mioma tiene que ver con músculo y la vagina, por decirlo así, no tiene un músculo tal como cual que vaya a producir un mioma. Los miomas, leiomiomas o fibromas son del útero, son de la matriz y no tienen que ver nada. Sin embargo, un mioma si está en el cuello de la matriz o está dentro de la matriz y se prolapsa hacia abajo, se puede venir. Yo me he encontrado también miomas prolapsados que muchas veces llega la señora y cree que es hasta un aborto, ¿verdad? Lo que tiene, porque se ha prolapsado como una cabecita y es un fibroma grande, pero no son parte de la vagina, ¿verdad? Son parte del útero. Ahora, doctor, el ABC para mantener la salud vaginal. Bueno, hay diferentes escuelas. Por ejemplo, voy a contar historia. Antes las pacientes hacían lavados con bicarbonato y muchos ginecólogos incluso, me acuerdo que recetaban bicarbonato o ácido acético diluido para tratar infecciones. Bueno, ya eso no debe hacerse. Todavía he visto que en algunas páginas de internet los recomiendan y no debe ser así recomendado porque no debemos cambiar nosotros mismos o las mujeres, ¿verdad? Cambiar los pHs o su acidez. Una buena higiene o un buen hábito es cuando vayan al baño después de miccionar, tienen que lavarse las manos antes de tocarse la vagina y tienen que lavarse las manos antes de tocarse la vejiga. Y cuando vayan al baño siempre se secan, debería secarse con una toallita húmeda o con un Kleenex, no con el mismo papel higiénico que está ahí. Porque imagínense que el papel higiénico se puede contaminar hasta cuando baja el agua en el inodoro, hace un cono de bacteria gaseoso que infecta todo, hasta los cepillos de dientes. Entonces, eso es una. O que alguien lo haya contaminado, sobre todo si hay niños y quedan pequeñas partículas de heces ahí en el papel higiénico. Te llegas a secar y ya te contaminaste. Esa es una. La otra que yo en lo particular defendía eso, pero he leído ahora sobre esto, es el uso de la ropa íntima, ¿verdad? El hilo dental, que se recomienda pues para ocasiones especiales, pero no todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué? Porque realmente la ropa íntima se hizo para que los glúteos estén protegidos y que ¿cómo se llama? El bloomer, por decirlo así, no sea contaminado con la interfase o la línea media entre los dos glúteos.
Pero el hilo dental siempre se va a contaminar, esa línea va a contaminar ahí, y a veces para quitárselo contamina también la vagina, y después si usted se lo va a suspender y después se lo va a poner otra vez, ya está contaminado. Puedes usarlo como para una ocasión, una fiesta, una salida, algo así, pero no para uso diario. La otra cosa es tratar de no usar los tampones, que hay que tener mucho cuidado. De hecho, hay una infección severa que puede producir la muerte de una paciente, se llama síndrome de shock tóxico, cuando una paciente se deja mucho el tampón. El tampón, si usted se lo va a quitar, póngase uno nuevo. O estarlo cambiando constantemente, no durarlo 24 horas como a veces sucede. Si vas a usar una toalla, usar una toalla que no tenga mucha fragancia, porque a veces con la humedad la fragancia produce una película ahí que después va a producir una alteración del pH y va a cambiar el estado de la vagina y te vas a infectar. Dejar el hábito de tener las relaciones anales, ¿verdad? Que son muy frecuentes, lo ve uno entre las parejas, y entonces eso es una práctica equívoca y no debe hacerse, porque después de alguna manera vas a contaminarte y eso no es lo adecuado. Si digamos, otro de los hábitos es que si usted tiene algún problema con su vagina, le huele mal, tiene una secreción que no es normal, la mujer no tiene por qué tener flujo todos los días. Flujo es descarga vaginal, ahora se llama descarga vaginal, se llamaba antes leucorreas. Si tiene estas alteraciones, es consultar a alguien, a algún médico que le vaya a orientar, porque en muchos lugares venden preparados para si es vaginal, jabones, etcétera, y esas otras recomendaciones. Si vas a usar un jabón, que siempre sea un jabón de pH neutro. Pero muchos estudiosos han visto que con solo el lavado con agua es más que suficiente. Y otra de las cosas que siempre la gente está preguntando, si rasurarse o no rasurarse, porque muchos de los ginecólogos antiguos no consideraron que el rasurarse era adecuado porque protegía la vagina o no. En realidad no tiene nada que ver. Puedes rasurarte absolutamente todo o medio o como quieras, eso no tiene nada que ver con la higiene vaginal. Pero si vas a hacerlo, tenés que usar un medicamento que sea un aparato que sea de uso no continuo, sino en ese momento. Si usas una navajilla, una presto barba, lo que sea, eso fue nada más. Un uso una nada vez, más. Sí, no volverlo a repetir otra vez. Y la otra cosa es que sí puedes usar depilación con láser, puedes usar depilación de otras formas y todo, y eso no altera por nada. Antes se pensaba que habían unos anticuerpos para allá en la vulva que tenían que ver con el folículo piloso y que si lo cortabas perdías esa defensa. Ya eso no existe. Muy bien. Doctor Eugenio Calderón, ginecólogo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Un gusto tenerlo en nuestra casa, doctor.